Okay, all right. Now I am recording the class in order to upload it on YouTube later. Well, let's see the explanation. Past simple or simple past. We use the past simple for things that happened in the past. Very easy, right? Usamos el pasado simple para cosas que sucedieron en el pasado. Very easy. Example, he went to the cinema. Remember, I'm going to send you this slideshow later, okay? So don't worry about copying everything. Okay. Another explanation. We use the past simple to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Ay, se escucha una cancioncita. Apaguen sus micrófonos si no están participando, please. Estamos escuchando música. Thank you. Okay. Usamos el pasado simple para expresar una idea o acción que inició y terminó en un punto específico en el pasado. Ok, acciones que ya están terminadas por completo van en pasado simple, porque después van a ver en el siguiente curso presente perfecto para cosas que iniciaron en el pasado, pero todavía no han terminado en el presente. Pasados simples para cosas que iniciaron en el pasado y terminaron en el pasado. Sí, ya se acabaron, están finalizadas. Example here, past, now, present, yesterday, action completed. Si yo utilizo yesterday, ayer, es porque hablo de algo que sucedió ayer. O sea que inició y terminó. Ya pasó. Pasado y ese es el ahora. In positive sentences, we add ed to regular verbs. En oraciones afirmativas, agregamos ed a los verbos regulares. But there are some rules for regular verbs. Here are the rules. The general rule is that we add ed to the infinitive. Example, visit, visited. Enjoy, enjoyed. La regla general es que al verbo en infinitivo le agrego ed. ¿Sí? La regla general, o sea que es la que aplica para casi todos los verbos, casi. But there are some exceptions. If the verb ends in e, we just have to add a d. For example, laugh, laughed. Si el verbo acaba en e, ya nada más le tengo que agregar una d. Por ejemplo, laugh, laughed. No voy a escribir loved con doble e. ¿Sí? Si el verbo acaba en e, ya nada más agrego la d. Finally, if the verb finished in consonant y, we have to add I-E-D. Si el verbo termina en consonante Y, consonante, no vocal, consonante Y, por ejemplo, study. Cambio la Y por una I y agrego ed. Study, studied. Yes, you understand that rule? Yeah? Okay, so let me write some more examples. One more example. Oh, what is it? What is it? What is it? It's here. Otro ejemplo. Check. Play. Este ya se lo saben. Play acaba en Y, pero antes de la Y hay una vocal, no una consonante. Entonces, este verbo sigue la regla general. Las reglas generales que le agrego ed. Play, play. ¿Sí? Porque antes de la Y hay una vocal. Pero si antes de la Y hay una consonante, como el caso de study, ahí es donde cambiamos la Y por I y agregamos ed. A ver, otro verbo que acabe en Y, que sea regular. Try. Try, el verbo intentar. Try acaba en Y, pero atrás de la Y hay una consonante. Entonces, aquí es donde aplico la regla. Cambio la Y por una I
y agrego ed. Try, tried. Do you understand these rules? Yes. Yeah? Okay. So let's continue. Si me pueden hacer en la cámara. Y ya, con eso. Okay, so let's continue. One more rule for past simple regular verbs. One syllable verb, one vowel plus consonant equals double consonant plus ed. Stop, stopped. Cuando tenemos verbos de una sola sílaba, como stop, que es una sola sílaba, para tener verbos de una sola sílaba, y que terminen en vocal, consonante, fíjense, stopped, vocal, consonante, vamos a doblar la consonante, aquí stop tiene doble P en pasado, y agregamos la R. Stop, stopped. ¿Yes? A ver, vamos a escribir por aquí alguno otro ejemplo. A ver, díganme, verbos que acaben en, verbos de una sola sílaba que acaben en vocal consonante. Help me. Verbs with just one syllable, vowel consonant. Stay, ¿no? Stay, a ver. No, pero stay acaba en Y, entonces sigue la regla anterior. Stay acaba en vocal Y, entonces sigue la regla general, nada más agrego la ed. ¿Listo? Verbos de una sola sílaba que acaben en cualquier consonante que no sea Y, porque las de la Y están en la regla anterior. One. Get, obtener. Get, ok, get. Get es irregular. Son regulares, porque get es que pasa a gat. Verbos regulares. No, swim, swam. Wet. Sí, ahí está. El verbo mojar, wet. Wet, que es húmedo, y también es el verbo mojar. Wet, fíjense, sigue la regla. Es una sola sílaba, wet, y acaba en vocal consonante. ¿Cómo va a pasar en pasado? La consonante, la doblo la consonante, o sea que en vez de ser una T ahora van a ser dos, y le voy a agregar la terminación. Wet, wet, wet it, wet it. ¿Ok? Okay. ¿Ven la regla? Yes. Questions? Questions about these rules? No? No. Bueno, por último, some verbs are irregular. For example, he bought a magazine. She ate some chocolate. Bought is the simple past form of buy, and ate is the past form of eat. These verbs don't follow these rules. They don't follow the rules. We have to memorize them because they are irregular. Yeah? You understand that? Yes. Can we continue? Can we continue? Yes. Yes, continue, please. Did they tell me yes? Like, see, yeah? Okay, well. Irregular verbs make the past form in different ways. For example, have, had, go, went, be, it has two forms, was and were, drink, drank. So we have to memorize them because there are no rules for them. Now, the grammar. In negative forms, we use didn't plus the infinitive form of the verb. Para negar, tenemos como auxiliar didn't, que significaría no en pasado.
El pasado es muy sencillo, es más fácil que el presente, porque en presente tenemos a dos auxiliares, does and do, y en negativo, done y doesn't. Aquí solamente hay uno, es didn't. Didn't para todos los pronombres y para todos los verbos. Ejemplo, esta es la conjugación del verbo call, llamar en pasado. Si yo digo I call, es yo llamo. Yo llamé, perdón, I called. Pero si quiero decir yo no llamé, I didn't call. Yo no llamé. ¿Tú no llamaste? You didn't call. Él no llamó. He didn't call. Ella no llamó. She didn't call. No llamó. Eso. It didn't call. Nosotros no llamamos. We didn't call. Usted o ustedes no llamaron. You didn't call. Ellos no llamaron. They didn't call. Noten que el verbo está en infinitivo. Esta es la regla del pasado. El verbo no cambia. No le voy a agregar ed. ¿Por qué? Porque aquí está el auxiliar. Y no sé si recuerdan la última clase creo que tuvimos donde les dije, you have to respect the auxiliar. You have to respect. Acuérdense que los verbos respetan a los auxiliares y entonces no cambian de forma cuando hay un auxiliar. Así que si está el didn't, no voy a agregarle la terminación ed al verbo. ¿Ya? You understand that? Finally, this is the grammar. To make questions, we use did in front of the subject. Para hacer preguntas, usamos a did en frente del sujeto. Entonces, la estructura para las preguntas es auxiliar did, siempre did va al principio para hacer preguntas en pasado. Sujeto, verbo, complemento. Ejemplo, did you study yesterday? Did you study yesterday? Ahora, en caso de que haya un WH question como what, when, which, who, where, si hay un WH question, ese va primero. Si hay a WH question plus did plus subject plus verb plus complement. Example, what did you study yesterday? What did you study yesterday? Do you understand the grammar structure? ¿Se entiende la gramática? ¿Ya? Yes, yes. Ok, thank you. Acuérdense que les voy a mandar las diapositivas. Y ahora hasta van a tener el video para volverlo a ver. ¿Cómo hago preguntas? Empiezo con did, luego sujeto, luego el verbo. Ejemplo, did I call? Que sería, yo llamé. Did I call? Did you call? ¿Tú llamaste? Did he call? ¿Él llamó? Llamó. Did we call? ¿Nosotros llamamos? Did Nosotros you llamamos. call? Tú llamaste. ¿Tú o usted o ustedes llamaron? Did they call? ¿Ellos llamaron? En pregunta. Misma regla. Como hay un auxiliar, ya no tengo que cambiarle la forma al verbo. El verbo se queda igual. ¿Sí? O sea que los verbos solamente van a cambiar en afirmaciones. No en pregunta, no en respuesta negativa. Porque en la pregunta está el auxiliar did al principio y en la negación está el auxiliar didn't. Yes? Yes. Okay, well.